La primera lectura está tomada del libro del profeta Isaías y está proclamada, dicha, en los momentos en que el pueblo judío estaba exiliado en Babilonia. Esto es uno de los momentos más difíciles del pueblo de Israel. Los babilonios habían invadido Jerusalén, habían derrumbado el templo, acabado con la ciudad y se habían llevado a la crema de la sociedad israelita hacia Babilonia. Y ellos realmente no tenían esperanza ninguna, no tenían fuerza, no tenían ejército, no tenían rey. Y estaban allí bajo un imperio sumamente poderoso. E Isaías, el deutero Isaías, llama a una nueva confianza en Dios. La victoria sobre los enemigos está por llegar. Y con ella la liberación del pueblo de Israel. Les dice, Dios en persona vendría a despegar los ojos del ciego, abriría los oídos del sordo y cantaría la lengua del mudo. Una forma muy expresiva de decir que Dios los iba a liberar. Transcurrido casi 500 años, Jesús cumple la gran profecía de Isaías. Él es el gran liberador. Y vamos a ver cómo en el Evangelio se cumple algo de lo que había dicho Isaías. La acción del Evangelio se desarrolla en territorio pagano. A Jesús le salen al paso, presentándole un sordo con dificultades para hablar. La mayor parte de nosotros piensa que la ceguera es peor que la sordera. Yo creo que la mayoría pensamos eso. Pero le voy a referir al caso de una persona que fue famosa. Se llamó Helen Keller. Ustedes, algunos, tienen que haber oído hablar de ella. Helen Keller era ciega y sorda. Y ella consideraba que la sordera era un mayor impedimento que la ceguera. Helen Keller nació en 1880. Llegó a ser una escritora, una oradora y activista política aquí en Estados Unidos. A la edad de 19 meses, ella nació bien. A la edad de 19 meses sufrió una grave enfermedad, producto de un virus, que le provocó la pérdida total de la visión y la audición. Cuando cumplió 7 años, sus padres le buscaron una instructora que se hizo famosa con el tiempo, Anne Sullivan. Se encargó de su formación y logró un tremendo avance en la educación especial. Fue Helen Keller la primera persona sordo-ciega en obtener un título universitario. Y como les digo, después fue oradora, escritora, etc. Ella murió en el 1968. Hasta el presidente Lyndon Johnson le dio un premio por todo lo que esa mujer había logrado siendo sordo y siendo ciega. Volviendo al Evangelio, cuando leemos el pasaje del Evangelio, una de las primeras cosas que percibimos es la pasividad del sordomudo. Él no acude a Jesús, sino que es llevado por otros. Ahora, pongámonos en el contexto de aquel tiempo. Muy pocos habitantes de la Palestina sabían leer y escribir. Además, en aquel tiempo no existían ni las computadoras ni los celulares, pero tampoco cosas más elementales como libros, lápices, pizarra, lenguaje para los sordomudos, por lo que le hacía prácticamente imposible a un sordo comunicarse con otras personas. Estaba prácticamente incomunicado. El enfermo no solo era discapacitado físicamente, sino que socialmente no podía interactuar con nadie. Y esto, desde el punto de vista religioso, también no podía tener ninguna interacción con nadie. Depende de los demás que han de conducirlo como si se tratara de un paralítico. Aunque Jesús era conocido en la región porque su fama había llegado
a estos lugares, el sordo no había podido escuchar nada y tuvo que fiarse de la gente que iban con él, que lo llevaron hasta donde estaba Jesús. El milagro de la curación del sordo mudo es el más detallado que hablan los evangelios. La terapia de Jesús se realiza en dos fases. En la primera, a través de acciones no verbales. Él toma al impedido, lo separa, lo saca del grupo y lo toca, le toca la lengua y le toca los oídos. Algo que seguramente no era necesario, pero los seres humanos somos muy simbólicos. Nosotros muchas cosas las hacemos por los símbolos, el símbolo de parar, el símbolo de doblar a la derecha, una flor que un novio le regala a una novia, es un símbolo de cariño, y así muchas cosas. Y por tanto, Jesús hace lo mismo que era normalmente común en aquella época, porque los símbolos se convierten, en este caso, en instrumentos de sanación y de salvación. Jesús quiere que el enfermo sienta su contacto sanador y compasivo. Recuerden que la gente que eran enfermos en aquella época eran considerados impuros y nadie se acercaba a ellos, nadie los tocaba. Actualmente, dentro de la liturgia tenemos materiales en los sacramentos como el agua, el aceite, el pan y el vino, que son instrumentos para la comunicación de la gracia de Dios. En sí, ellos solo no hacen nada, sino es la gracia de Dios que actúa a través de ellos. El milagro, en el caso del sordo mudo, esto es como una preparación para lo que Jesús va a hacer después. La curación propiamente dicha se realiza por la palabra de Jesús. Esta es la segunda fase. Después de haber elevado los ojos al cielo en comunión con el Padre, primero con un suspiro o gemido y luego pronuncia una palabra solemne, éfata, que quiere decir ábrete. Oír y hablar son los dos verbos más importantes para la fe. Primero oímos, como dice San Pablo, que la fe entra por los oídos. Escuchamos, alguna gente le entra y le sale. Hay que dejar que lo que oímos penetre en nosotros, reflexionemos, hay que escuchar, no solo oír. Y aprender. Y después que hemos hecho esto, pues hablar y dar testimonio de lo que hemos experimentado. El resultado de lo que hizo Jesús llegó inmediatamente. Los oídos se abrieron y el impedimento de la lengua se soltó. Las dolencias que deforman la creación de Dios quedaron eliminadas. Es un signo de la nueva creación que Dios realizará algún día con todos nosotros. Al alejar al hombre de la multitud, de sacarlo, Jesús muestra una verdadera compasión por él. Muestra una sensibilidad real a su situación. Las obras de Dios no deben hacerse con ostentación, sino en la simplicidad y en el silencio. Lo sacó a él solo, lo tocó, habló. Las personas sordas a menudo se sienten avergonzadas por su situación. No pueden entender las preguntas más simples que la gente les pregunta. Se sienten diferentes y fuera de lugar. Jesús entiende esto, tiene compasión de él y lo saca del grupo en el que él estaba. Ahora, ¿qué mensaje pueden darnos estas lecturas a nosotros? En los profetas, la sordera y la ceguera eran símbolos de la resistencia o el rechazo al mensaje de Dios. Se refieren a la persona como seducida por voces engañosas. No puede oír lo que Dios le está tratando de decir. Por tanto, este personaje sin nombre lo podemos tomar como representante
de todos aquellos que dentro y fuera del pueblo de Dios no son capaces de prestar oído ni de obedecer a Dios, como también de los que están desconectados de los demás, no oímos los problemas de los otros, y de los pobres y marginados que no tienen ninguna voz, que no pueden decir. No es extraño que nos volvamos sordos a nuestra propia conciencia, a nuestra propia voz interior, esa voz que nos reprocha habernos puesto en el centro del mundo, pensando que nosotros somos lo mejor, haciendo solo caso de lo que nos interesa y a los que nos interesan. Los que nos molestan, los que a lo mejor no nos interesan, los que tienen problemas, eso no los oímos. Volviéndonos sordos a lo que pudiera complicarnos la vida. Son esos sentimientos que nos dicen la conciencia cómo realmente somos, qué nos duele y por qué, qué debemos corregir o cambiar, a qué se debe que nos sintamos incómodos, violentos, malhumorados, irritables, cansados o deprimidos. Si hacemos una reflexión de nosotros mismos, podemos darnos cuenta qué es lo que nos está pasando. Pero se trata de una sordera voluntaria e interesada, para la que echamos mano de ruido, actividades, palabras, superficialidad, viviendo pendiente de la vida de otros, si son políticos o artistas o algo más todavía, con escaso tiempo para reflexionar sobre lo que verdaderamente vale en la vida. También es frecuente la sordera para las ondas que otras personas nos están enviando. No nos llegan a los oídos los continuos mensajes que envían personas que viven con nosotros, incluso nuestras propias familias. Nos están pidiendo tal vez una sonrisa, un rato de escucha, un detalle de cariño, un paseo juntos, una palabra de perdón o agradecimiento. Y menos todavía oímos los quejidos del dolor de otra gente. Por ejemplo, la soledad de tantas personas mayores que a veces mueren sin una sonrisa o una caricia. Los niños no nacidos abortados, que también son hijos de Dios, o los niños que mueren de hambre y enfermedad, los damnificados por los desastres naturales o los enfermos, tantos y tantos afectados por el COVID y otras dolencias. Lo que abunda en el mundo realmente es el sufrimiento. Los afectados por la guerra y las acciones de violencia, como el problema que tenemos en Afganistán hoy en día. Por último, está la sordera a la voluntad de Dios. No hemos aprendido mayoritariamente a leer el paso de Dios por nuestra vida y en los acontecimientos a escuchar y entender la palabra de Dios, tratando de aplicarla a nuestra vida o la voz de Dios en la iglesia o en los pobres. A veces no es culpa de nosotros. Muchos no hemos sido formados en el discernimiento de su voluntad y creen que la voluntad de Dios es otra cosa. También habría que contar con el miedo a responder a sus llamadas. Cuando Dios nos está pidiendo algo, cuando Dios nos está pidiendo que demos un paso al frente, cuando Dios a todos nosotros nos está llamando a evangelizar. Para nosotros muchas veces lo que nos gusta es decirle a Dios, mira, siéntate allí, quédate allí tranquilito, no me molestes mucho, no me estés pidiendo cosas, tú siéntate allí que cuando yo te necesite, no te preocupes que yo voy a llamarte, pero por el momento estate tranquilo, no me molestes. Así que con toda seguridad tenemos mucho en común con este personaje sin nombre que le llevan a Jesús. ¿Y qué hace Jesús con el sordo? Y por supuesto, también con nosotros. ¿Cómo podrá sacarnos de nuestra sordera y de nuestra dificultad para expresarnos a otra gente? Lo primero es apartarnos un poco de la gente, del ruido, de la actividad. Es necesario que nos encontremos con nosotros mismos.
en el silencio y la calma, para poder mirar las cosas con un poco de perspectiva, para mirarnos hacia adentro. Es imposible que el Señor cure nuestra sordera mientras estemos empeñados en estar metidos hasta el pelo en el jaleo exterior y en la sordera interior. Prestar atención a la voz del corazón, donde a menudo nos habla el mismo Dios. En segundo lugar, quedarnos a solas con Él, al igual que hizo el sordo mudo. Entrar en contacto con el Maestro y con su palabra, la palabra de Dios. No basta con el silencio o con escuchar lo que llevamos por dentro, aunque esto es bastante. Necesitamos que Él nos toque la lengua, los oídos, el cuerpo entero. La Eucaristía es un espacio ideal para que ocurra todo esto. Recibirlo, hablarle, oírlo, sentirlo. Necesitamos un suspiro que nos abra y acoja el poder del Espíritu, de modo que las palabras de Jesús sean transformadoras para mí. Por ejemplo, ábrete, sé fuerte, no tengas miedo, mira a tu Dios que viene a ti en persona. Luego vendrá el momento, después de haber oído y de haber sentido, de contar a otros lo que Dios ha hecho conmigo, lo que me ha descubierto, los horizontes que me abre, las palabras que salen desde un corazón que sabe escuchar y que son capaces de transmitir, muy importante, el asombro y la alegría. Vuelvo a repetirlo, que saben transmitir el asombro y la alegría. El que recibe a Dios, el que tiene experiencia de Dios, tiene que tener asombro y tiene que tener alegría. El que experiencia a Dios no puede estar triste y tiene que estar asombrado de lo que le ha ocurrido y de lo que está viendo y de la naturaleza y de la palabra de Dios y de la Eucaristía. El cristiano tiene que ser una persona asombrada de lo que Dios hace entre nosotros. Si no nos asombramos, yo creo que Dios no ha entrado. Nos entra por aquí, nos sale por acá. O pasamos por la misa y realmente salimos igual. Cuando estamos ya asombrados y llenos de alegría, entonces como un discípulo al que el Señor espabila el oído cada mañana y nos da una lengua de iniciado, como dice Isaías en otro lugar, y seremos enviados, que es lo que Dios siempre hace con sus discípulos, a atravesar todos los caminos y ciudades para salir al encuentro de tantos que aún no han descubierto ni se han asombrado de ese Señor que todo lo ha hecho bien. San Beda, un santo, decía, es necesario que los que saben hablar y oír las palabras de Dios ofrezcan al Señor a los que ha de curar. Y voy a terminar con una pequeña oración de una persona, una española, ya ella murió, era mamá, abuela, trabajaba, o sea, era una persona muy ocupada, pero escribía unas oraciones muy sencillas y muy bonitas. Ella se llamaba Mari Paxi Ayerra y ella hizo esta oración. Señor, ábrenos los oídos, que a veces somos los sordos del Evangelio, que no te oímos bien y por eso no contamos el bien que vas haciendo en cada uno de nosotros cuando te dejamos espacio en nuestra vida. Amén.